Bien, pues estamos a las puertas del fin de semana. Por cierto, mi nombre es Julio García. Gracias a todos por estar con nosotros una vez más, en un especial más, aquí en Canal 5 Radio. Gracias a todos aquellos que nos siguen a través de www.canal5radio.es y aquellos que también lo hacen a través de nuestra emisión streaming de Facebook. Gracias a todos. Por cierto, ya sabéis que podéis, como siempre, pues comentar, opinar, hacer valoraciones. Ya sabéis, siempre con respeto, que eso es lo que realmente importa. Poder opinar, pues con máximo respeto en todo momento. 1 hora hasta las 9 de la noche, con invitados, como ya están viendo en sus pantallas, Pedro Valera, que enseguida lo vamos a presentar, pero antes me van a permitir, porque las mujeres y los niños primero. Elvina, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. ¿Qué vas a una boda o algo? Estás muy guapa, ¿no? Claro, he venido así para verte a ti. Muy buena. Gracias, se te agradece, ¿eh? Se te agradece, gracias. Ella va a ser la responsable de todos esos comentarios que vosotros vayáis haciendo a lo largo y ancho de estos próximos 60 minutos. 60 minutos cargados, Elvira, de información con un hombre muy conocido. Estamos hablando de Pedro Valera, que es empresario, escritor, ensayista, editor y publicista. Llevo muchos años luchando también por la identidad de este país. Así es. ¿Cómo lo definirías aquí delante de él, así a bocajarro, a Pedro Valera? Bueno, pues es un gran luchador, sobre todo por la causa. ¿Y qué puedo decir de él? Un gran escritor también. Y bueno, me sobran, no tengo palabras para describirlo, es demasiado grande. Seguro que serán muchos los oyentes que no conozcan la figura de Pedro, sus trabajos, sus conferencias también, que han sido muchas, sí. Y sigue haciendo conferencias. Y nosotros desde Canal 5 Radio también queremos dar la oportunidad de conocer en estos especiales personajes públicos destacados en nuestra sociedad. Pedro Valera, muy buenas tardes y bienvenido de todo corazón. Buenas tardes y gracias a vosotros por invitarme a esta entrevista, debate. Tienes una voz de radio que no se puede aguantar. De verdad, pues si quieres me contratas, que estoy ahora en el paro forzoso. Pues oye, contratado, aquí en el cajón este de acá abajo tengo muchos billetes de 500, coge los que quieras. Bueno, si no fueran fotocopias, ya me cogí alguno. Ya me ha descubierto. Pedro Valera, ¿cómo va todo? ¿Bien? Muy bien, gracias. Yo siempre digo que cuando te preguntan cómo va hay que decir siempre bien, para mayor fastidio del enemigo. Sí, totalmente de acuerdo. Posible. Pedro Valera tiene muchos enemigos. Bueno, y muchos amigos, afortunadamente. Dicen que por el número de tus enemigos te pueden valorar realmente, ¿no? Uh-huh. Pero no hay que preocuparse tanto de los enemigos como de los amigos, a los que hay que mimar y tratar con cariño. Los enemigos es gente pequeña, gente pasajera, que viene y se va. Claro, tóxica. Porque el principio fundamental en el universo, como sabes, es que el odio muere siempre y desaparece y solo el amor vive eternamente. Entonces aquellos que te odian son gente muy pequeña. Pasajera, efectivamente. ¿Cosechas zanahorias, recoges zanahorias o piensas que haciendo el bien o haciendo el mal puedes recoger otra cosa? Bueno, yo soy vegetariano por amor a los animales. Lo sé. Como además de zanahorias muchas otras cosas. Pero esto transporado en la política o en la sociedad. Me lo imagino. Bueno, yo creo que lo importante en la vida política, como en la vida personal de cualquiera de nosotros, es decir la verdad y decir lo que piensas. Bien. Sin tener en cuenta nunca las consecuencias. Porque si empiezas a tener en cuenta las consecuencias de lo que dices, no dirías nunca nada. Es verdad. Las consecuencias económicas, sociales, políticas, penales, en mi caso, ¿verdad? Entonces, las cosas hay que decirlas tal como las piensas y tal como las crees. Si estás equivocado, habrá otros que honestamente van a debatir contigo y te demostrarán que estás equivocado. Claro. Pero si te prohíben el debate y te prohíben hablar, evidentemente los que están equivocados son ellos. Claro. Y se ponen en evidencia. Muchas veces, y nuestros oyentes lo saben, hemos hablado en diferentes especiales y programas de radio sobre la libertad que supuestamente estamos viviendo, Elvira. Una libertad que creemos estar viviendo y que yo creo que, hoy aprovechando la figura de Pedro, podríamos plantearle de ¿existe realmente la democracia? Y es más, ¿existe realmente esa libertad de expresión que tanto nos dicen que existe? Bueno, en teoría sí, pero en la realidad es que no.
Es decir, hoy pensaba, justamente estaba en casa y recuerdo una de las muchas veces que vino la policía a hacer simplemente un registro sin previo aviso, a destruir las puertas, a tirarlas abajo a las 6 de la mañana, a llevarse... ¿A las 6? Sí, suelen venir siempre temprano para... Una pregunta, Pedro. ¿Esto es legal? ¿Lo pueden hacer? Exactamente es lo que venía a explicar. Es decir, todos los regímenes políticos han utilizado la policía como policía política. Sí. El régimen actual dice que eso no existe, que eso es una policía. Pero cuando te lees los autos judiciales para autorizar la entrada y registro, es un copiar y pegar. Todos los jueces copian y pegan una excusa típica. Bueno, la Constitución defiende la privacidad y la inviolabilidad del domicilio de las personas. Pero hay casos en los que el sistema, para defenderse y según el Código Penal, etcétera, al final autorizan, ¿no? Entonces, la policía presenta un escrito de sospecha delictiva al juez y que el juez no lo va a firmar, se lo mira y si más o menos está bien firma, con lo cual realmente la policía entra en tu casa cuando le da la gana, con la patina judicial de que ha firmado un juez que más o menos se lo ha mirado, ¿verdad? No. Pero esto es lo mismo que hacían en la Unión Soviética. La gente que en la Unión Soviética condenaba a personas al Gulag o a la pena capital eran condenados legalmente por un tribunal según la jurisprudencia de la Unión Soviética y la legislación de aquellos comisarios del Politburó, ¿verdad? Claro. Entonces, yo creo que lo importante es ser honesto. Ni Franco, ni Hitler, ni Stalin, ni las monarquías absolutistas, ni los caballeros medievales negaban que no querían enemigos que les discutieran su forma de Estado. Claro. Este Estado es exactamente igual, pero tiene la hipocresía de decir que no, que son diferentes, que ellos permiten a cualquier persona disentir y llevar la contraria. Pero no es así, y hay muchos casos, pero uno de los cuales soy yo. Entonces, cuando hablamos de justicia, también aquí a veces te preguntan, ¿crees en la justicia? Y directamente te sale del alma decir, no. No, porque además... Yo creo que la gente confunde muy a menudo el sentido de justicia. Es decir, tú tienes 7 hermanos y tienes 7 manzanas y repartes una por hermano. Esto es un sentido de justicia humano. Sí. O la justicia divina. Uno tiene impreso en el alma lo que es la justicia divina, el bien, el mal, lo que tienes que hacer y lo que no. Pero la justicia política estatal de los gobiernos es otra cosa. Los jueces tienen muy poco margen de maniobra y tienen que aplicar lo que decide el legislador. ¿Quién es el legislador? Los parlamentarios que se sientan en el Parlamento. Claro. Y estos parlamentarios deciden unas leyes que el juez tiene que aplicar. Entonces, realmente, ¿el juez te condena en base a su convicción moral? A lo mejor no. A lo mejor él no está de acuerdo en condenarte. Pero si, según la legislación vigente, yo tengo que condenarle a usted. Porque me están diciendo que aquellas que llevan un zapato rojo, la legislación dice que hay que meterlos en prisión. Entonces el juez firma. Dice, yo no metería en prisión a la gente que lleva zapatos rojos. Pero la legislación dice... Claro. Entonces la gente confunde la aplicación de la legislación vigente, aquel Código Penal, que un buen Código Penal, en mi opinión, habría de ser pues los 10 mandamientos. Un libro de 100 páginas con las cosas esenciales. Hoy en día tenemos una legislación que es imposible de digerir y de leer, porque hay leyes constantemente que regulan cuál es nuestro accionar. Claro. Cuando sales de casa y pones un pie fuera en la calle, ya estás en la ilegalidad, seguro, porque hay alguna norma que no conoces y que estás llevando a cabo irregularmente. Seguro. En fin, 8 de la tarde, 10 minutos. Buena introducción la que nos ha hecho Pedro sobre la justicia, sobre la democracia. Pero hoy queremos ahondar mucho más en otros temas que, bueno, intentaremos que en esta hora nos dé tiempo y podamos extendernos lo suficiente para poder dejar claro algún punto de vista. Hablaremos de la situación política actual. De hecho, enseguida lo vamos a hacer. El auge de Vox y el hundimiento de Podemos y del Partido Socialista como partidos que hasta ahora han tenido una mayoritaria, podríamos decir, confianza entre el pueblo, ¿no? Intentaremos también tocar el tema del independentismo, el tema de la inmigración, el feminismo del siglo XXI, pero bueno, ya os avanzo que en una hora va a ser bastante complejo. En cualquier caso, y sin arrebatar más tiempo en palabras vacías, hablemos de la actual situación política, Pedro, una situación política en la que a priori a mí se me presenta como ya una situación, podemos decir, ya con falta de respeto en el Congreso. Se insultan entre partidos, ya no es lo mismo que en los años 80, que había un respeto en los asientos donde se acuerdan leyes para el pueblo. Sí, yo creo que falta en la clase política un nivel intelectual y cultural, ¿eh? Totalmente. Porque podías escuchar
oradores parlamentarios de los años 30, de los años 20, que tenían un cierto nivel, ¿no? Sí, señor. Había defensores de la República como el doctor Marañón, que era una eminencia, o como Ortega y Gasset, que era el gran filósofo español, o como el mismo... bueno, muchos de ellos. Sí, hay muchos. Y tampoco no hace falta irte tan lejos. En los años 80, incluso desde Adolfo Suárez, eran intelectuales. Te daba gusto escucharlos. Pero es que hoy en día... es que ya no te da ni gusto escucharlos ni verlos ni siquiera, por cómo van vestidos. Falta de respeto. Yo creo que para el análisis político hay que tener en cuenta como un objetivo desde la luna. Una cosa es la situación local española muy concreta. Ahora tenemos el juicio del proceso, tenemos el auge de Vox, la decadencia de Podemos y del PSOE, y luego una evolución política a nivel planetario, mundial y europeo y español, que es lo que nos interesa, ¿verdad? Sí. Entonces, las cosas no pueden desconectarse unas de otras. Ahora me has hablado del auge de Vox. Bueno, Vox es un partido que surgió escindido del PP, con su rama más conservadora o más de derechas, porque no estaba de acuerdo con la línea del liberalismo militante económico y político que llevaba a cabo el PP. Cierto. ¿Qué ha ocurrido? Que ha estado languideciendo muchos años, ¿no? Que prácticamente pues tenían un eurodiputado en el Parlamento Europeo y poco más. Sí. Pero justo ha llegado el momento del el movimiento independentista catalán y la masiva invasión migratoria que tiene lugar, dos factores que preocupan a muchos españoles. Y en ese momento ha planteado Vox que ellos quieren solventar esos problemas. Era su momento. En el momento oportuno, en el sitio oportuno. ¿Qué representa Vox? Yo no soy de Vox y no sé qué van a hacer, pero sí podemos ver que es un termómetro de la situación política actual en España. Sí, la población... Vox, como Podemos en su momento, es un termómetro. La población ya no cree en los partidos políticos del sistema y busca partidos alternativos que le den una solución. En su momento Podemos parecía que era una cosa inocente, que venía del pueblo, que lo iba a solventar todo, que era la gente sencilla con tejanos. Correcto. Sí. Y no el típico político profesional, ¿verdad? Luego se ha visto que en el fondo pues estaba Venezuela detrás, el capital iraní, que eran marxistas estalinistas muy convencidos, pero que se habían quitado la hoz y el martillo porque no está bien vista hoy en día. O sea, inteligentemente eran comunistas disfrazados de podemitas, engañando a una población sencilla que realmente tuvo esperanzas en ellos. Total. ¿Qué ocurre con Vox? Algo parecido, es decir, Vox plantea soluciones a los temas que preocupan a la gente. En este caso, la integridad nacional, el problema de las autonomías que son inviables económicamente y además suponen una centrifugación de la cultura y de la historia de este país, que en su día fue una potencia mundial, y ahora hay 17 autonomías con 17 sistemas educativos diferentes, cada cual educa a la población según el partido político que domina en aquella autonomía, con lo cual ya no hay una educación común para todos los españoles. Cierto. Entonces, eso es un fracaso absoluto para el país. Entonces, es un país que no pudo en su día hundir Inglaterra ni Francia, pero que vamos a hundir nosotros mismos por la estupidez de los partidos políticos y la falta de una buena administración política, ¿verdad? Total. Entonces, Vox plantea, estamos en contra de este estado de las autonomías que surgió de los padres de la patria de 1976, montaron allí un café para todos que al final ha devenido un desastre. Un desastre económico, no se puede mantener. Hay un desfase, una deuda pública tremenda para mantener estas 17 autonomías con sus parlamentos, sus políticos y su gasto. Demasiado aguantado, ¿eh? Demasiado aguantado. Ostras, yo a veces... Y simultáneamente la gente se da cuenta, bueno, se está produciendo una invasión migratoria de personas de otras culturas que van a acabar con nosotros. Totalmente. Es decir, si no hacemos algo ahora, se nos van a comer, como dice la gente sencilla, ¿verdad? Entonces, la gente tiene cariño por cualquier persona de cualquier cultura, de cualquier raza, de cualquier continente. Pero otra cosa es que dejes que te coman. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer el ciudadano de a pie? Si tú pasas la frontera en Corea del Norte sin pasaporte ilegalmente, desapareces. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? Si pasas la frontera de China, acabas en un campo de concentración 10 años. Si pasas la frontera de Rusia o de Irán o de Israel, te detienen y te meten en prisión. ¿Por qué diablos aquí cualquiera que pasa la frontera no solo la pasa ilegalmente, viene sin pasaporte y a veces el pasaporte lo tiran al mar para que no identifiquen su país de origen? Además exigiendo todos los derechos sociales que los españoles
han sembrado, cultivado y se han trabajado durante generaciones. Claro. Es decir, claro, hay que escolarizarlos, hay que darles seguridad social, hay que darles sanidad, hay que darles de comer y hay que darles vivienda, ¿no? Lo cristiano, lo decente, lo culto es que una persona, es decir, efectivamente somos una única humanidad con diferentes culturas, pueblos y naciones, pero cualquier persona ha de ser respetada y hemos de defender su dignidad. Si tú les dejas pasar, tienes que atenderles. Pero la pregunta decisiva, ¿es eso viable? ¿Cómo puedes dar de comer a millones de personas que no tienen conocimientos técnicos para llevar a cabo un trabajo con un valor añadido? Hemos hablado en el coche mientras veníamos, pues que hay los chinos que compran los bares. Tú ahora entras en un bar en Barcelona y la mayoría son chinos. Sí. Entonces, son gente tranquila, silenciosa, es una invasión silenciosa, la invasión amarilla. Que también lo es, ¿eh? Es una invasión, pero es más tranquila. Sí. Luego, pues tienes la invasión de los africanos, pues que los pobres tienen menos capacidades que los chinos y entonces acaban pues buscando hierros por la calle, recogiendo cosas para el trapero, haciendo pequeñas obras de paleta o de pintor a su manera, ¿verdad? Como pueden. Luego tienes la invasión musulmana, que tienen familias con muchos niños y con eso aprovechan y viven pues de las ayudas sociales y se produce una sustitución de la población. Claro. Mientras que nosotros no podemos tener más de un hijo o dos, porque no los podemos mantener económicamente. Efectivamente, pero aquí hay dos problemas. Uno es el problema económico. Decía yo en una conferencia reciente que en Valencia se dice que la Generalitat Valenciana paga 700 euros a cada negrito que llega de ayudas sociales para que sobreviva. Y en el País Vasco, como les va mejor, pagan 900 euros. Bueno, ¿por qué no pagar a cada chica española 500 euros a condición de que tenga bebés? Dice, claro. Usted está cobrando 1.500 euros, 1.800 euros en un supermercado, ¿de acuerdo? Si usted tiene 1, 2 o 3 niños, le vamos a pagar 500 euros por cada bebé que tenga. Ahorraríamos, por ejemplo, el drama de los 100.000 abortos anuales que se producen en España, que o es la una baja natalidad tremenda. También. Y esa baja natalidad se debe no solo al problema económico, sino también a un problema psicológico. Estamos en una cultura heredera de la Ilustración de los últimos 200 años que han reformateado el concepto de familia tradicional. Y las chicas pues dicen, bueno, yo prefiero ahora viajar a Cuba, darme un paseo por Asia, ir a Indonesia, conocer Tailandia. Si tengo un bebé no puedo. Ya. He de comprarle pañales, zapatos, he de limpiar el culete y no me puedo escapar y los abuelos ahora no se los quieren quedar. Entonces hay un cambio psicológico importante. Aquí entra en juego el liberalismo de la mujer gracias al feminismo que le está incitando de alguna manera, y es que estamos enlazando temas porque además todos tienen... Todos están entrelazados. Correcto. Claro. El liberalismo, la mujer, eres libre, haz lo que quieras, rompe la familia, en fin. La ingeniería social también te lleva a eso, porque los anuncios de televisión, todo te vende... Es evidente que ser madre, pues... Ya no es se aburrido, lleva. ya no se lleva, te quita libertad. Lo que dice Pedro, viaja, disfruta de la vida, que está muy bien. Pero bien, nos estamos olvidando un poquito. Existe realmente un plan de ingeniería social y esto está estudiado, ¿no? Hay una élite que quiere cambiar el mundo, quiere cambiar la sociedad tradicional europea. ¿Por qué? Eso digo para yo. destruirla. Pero con algún objetivo, ya está. ¿Se quedan para destruirla, ya está? Sí, bueno, volviendo al tema del feminismo que hablabas antes, me ha gustado mucho unas declaraciones del Papa Francisco recientes, el día de la mujer, el 8 de marzo, que decía, la mujer, Dios la ha creado para traer armonía. Trae armonía en la familia, armonía al marido, armonía a los niños, y de hecho, el hombre no la trae la armonía, el hombre está para luchar. A los hombres les gusta ir el domingo al fútbol, que es una forma sustitutiva de la lucha. Y si van a ver películas de guerra, o si van a hacer alta montaña al K2, al Nanga Parbat o al Everest, y en realidad es la forma de ser del hombre, que crean federaciones de luchadores, ¿no? Y ahora, pues bueno, están con el fútbol, pero sigue siendo la forma de ser masculina. Mientras que a la mujer esto no le atrae. Ella es la armonía, la protectora, la creadora de vida, tiene ese mandamiento divino de crear vida que a nosotros no se nos ha dado. Yo vamos, me quejaría si pudiera, pero biológicamente bien. Es imposible. Es un gran don. Sí, las cosas son así. Es una maravilla absoluta. Y yo creo que Dios ha hecho a la mujer portadora de armonía para que todos tuviéramos una mamá. Decía el Papa Francisco con razón. Porque ahora pensad vosotros en cualquier chica. Tu mamá también tuvo 17 años y 18 años. Claro. ¿La tratarías igual de mal con esta chica? ¿La tratarías tan poco femenina, tan poco caballerosamente si fuera tu mamá? No, mi mamá no. Pero es que tu mamá también tuvo 17 años. Claro. Entonces, la mamá es sagrada. La mamá es sagrada para cada ser humano, ¿verdad? Entonces, esta forma de ser femenina
portadora de armonía de la mujer, es lo que hay que defender, es lo que hay que reencontrar, porque es lo normal y es lo natural. Claro. Y es lo que llenaría el corazón de la mujer realmente. Claro, claro. Lo que no quiere decir que si una mujer tiene capacidades para ser directora de cine o piloto de aviones de combate, que lo sea. Claro. Pero hay que facilitar la posibilidad de que se realice siendo aquello que desea ser en su interior. Claro. Que es madre de sus niños y proteger a su marido y a sus niños en su hogar. Claro. ¿Estamos defendiendo un machismo? No, estamos diciendo que existen otras posibilidades que son las que han existido durante 2000 años de cristiandad en Europa y son las que han existido durante siglos en el mundo, en todas las culturas, ¿verdad? Bueno, seguro. Es la primera vez en este continente, en este siglo, en esta época, donde se destruye el papel de la mujer. Entonces, el problema del feminismo... Yo estoy a favor, por ejemplo, tengo muchas sobrinas. Una sobrina que va a una manifestación feminista para reclamar soluciones justas a situaciones injustas. Bien. O sea, si dos personas trabajan en un supermercado y él cobra más que ella, yo lo considero injusto. Muy bien. He de decir aquí que yo he preguntado en los supermercados a los mozos de escuadra, a los funcionarios de prisiones, y tanto chicos como chicas cobraban lo mismo. O sea, que esto de que está cobran muy menos normalizado, es cierto, sí, pero sí. no es tan exagerado como dicen. Exacto. Por otra parte, tú eres un empresario y sabes que una chica va a tener 3 o 4 niños, va a estar de embarazo y va a estar de baja mucho tiempo, piensas instintivamente, hombre, para pagar lo mismo, pues me interesa más un chico. ¿Cuál es el problema? Que aquí el Estado tendría que sustituir al empresario y decir, señor empresario, usted le va a pagar a la señora lo mismo que paga a los señores. Cada vez que tenga un bebé, no se preocupe que el sueldo lo paga el Estado. Es decir, evidentemente, si el Estado pretende que los empresarios corran con el gasto que supone para una empresa, sobre todo si es pequeña, claro, de soportar una mamá que va a tener un bebé detrás de otro, y darles no 4 meses como se da en España, habría que darles 1 año como mínimo o 1 año y medio para que estén con el bebé cuando más necesitan a su mamá, ¿verdad? Cierto. Entonces, es fundamental una política de defensa de la familia, de defensa de la maternidad y de defensa de las madres. Y que las chicas escojan, pero no pueden escoger si tienen que ir a trabajar a cualquier sitio para soportar a un jefe insoportable a veces, por 1000 y pico de euros, y en realidad si el Estado les pagase lo suficiente, dirían, pues yo me quedo en casa porque ya es bastante con que mi marido trabaje, ¿no? Sí. He defendido siempre que frente al feminismo hay que promover la feminidad. Y las chicas tienen que ser dulces, femeninas y delicadas. Sí, como porque siempre el hombre han sido. ya tenemos bastantes con los demás hombres para encontrar tíos agrios y tíos machotes y tíos con los que enfrentarse. Sí. Lo que busca ser una mujer es justo otra cosa, ¿verdad? Todo lo contrario. Si una mujer quiere ser marimacho, pues que lo sea y eso es su problema. Sí. Pero viendo muchas fotografías de estas manifestaciones feministas, no de aquellos que buscan soluciones justas a situaciones injustas, muchas señoras y muchas chicas que van a las manifestaciones, sino de sus dirigentes, de los feministas extremistas, son francamente desagradables. Con las tetas al aire, tatuadas, diciendo la sangre de nuestros abortos os las beberéis, pintarrajeando las iglesias. Desagradables, son 100%. desagradables y decadentes. Sí, se están haciendo un daño que no lo saben. No lo saben ellos mismos y están promoviendo además una invasión migratoria del mundo musulmán, pero ¿se han preguntado qué va a hacer el mundo musulmán con las feministas cuando lleguen al poder? Hay ya ciudades donde creo que no lo saben, el alcalde es musulmán en toda Europa. Y si ha habido un cambio en Europa fundamental, no ha sido ni la caída del comunismo y del telón de acero, ni la imposición de la democracia tras la Segunda Guerra Mundial. El cambio decisivo va a ser la islamización galopante de Europa, que va a pasar sobre todo en Europa occidental, en España, Francia, Inglaterra y Alemania. Y ya es imparable. ¿Y tú crees realmente que este mundo musulmán que va a vencer en Europa occidental va a respetar al mundo homosexual, al mundo gay, al mundo feminista? No lo va a respetar. Entonces se están dando coces contra el aguijón, se están autosuicidando a sí mismos, ¿verdad? Sí. Pero en resumidas cuentas, Vox tiene posibilidades de éxito porque la población, como ocurrió con Podemos, tiene esperanzas de que realmente alguien dé un golpe de timón y cambie el rumbo del barco que va hacia el precipicio, ¿verdad? Claro. Yo escucho muchos comentarios, Pedro, sobre Vox que dicen que es la última alternativa que tienen, incluso en los comentarios en algunas editoriales es, por favor, Vox, no nos falléis. La gente ya está muy desesperada. Es posible, o sea, hay que tener en cuenta que los partidos políticos, por su misma forma de ser, son el problema, son parte del problema y no de la solución, sea cual sea el partido. Y tanto. Entonces estamos jugando un juego que es el juego del sistema. Hemos hablado antes de una élite que tiene un plan de ingeniería social para destruir la cristiandad. Wow. Y los partidos políticos juegan el juego que el sistema quieren que jueguen, ¿verdad? Les dejan llegar tan lejos
hasta donde les permiten. Claro. La prueba la tienes, pues, por ejemplo, Marine Le Pen en Francia. Era el partido más votado de toda Francia, pero todos los partidos políticos de extrema izquierda, de la derecha liberal, la conservadora, se unieron para boicotear a Le Pen. Es decir, a pesar de ser el partido más votado en Francia, fue boicoteado para que no tuviera posibilidades de éxito. Claro. Y así está sucediendo con AfD en Alemania, y así podría ocurrir con Vox. Sí, yo creo que sí. Además, luego hay que tener en cuenta que para juzgar a un partido político, dado el desengaño continuado de la población con todos los partidos, incluido Podemos, es por sus hechos los conoceréis. Es decir, hasta que no veamos que Vox llega a las alcaldías, que llega a los gobiernos y a los parlamentos regionales y nacionales, y a ser posible europeos, no sabremos si lo que dicen lo van a hacer. Claro, claro. Ellos han hablado de que hay 52.000 ilegales en Andalucía y que hay que echarlos si no presentan pasaporte. Hombre, claro. Hasta ahora el PP, que se lió con ellos y con Ciudadanos en Andalucía, dijeron que vale y ahora parece que no vale, ¿no? Entonces puede acabar en agua de borrajas todo. Sí, es el miedo que tenemos todos, ¿eh? De creo que al final... que esta gente que es tan fanática de Vox y tiene tantas ilusiones, tienen todo mi respeto. Podría ser que el tiempo les diera la razón, pero también podría ser que se desengañaran. Claro. Entonces quiero decir, hay que escuchar lo que dice Vox, pero no hay que enamorarse. Ya. Porque podría ser un gran desengaño. Tienes tanta necesidad, Pedro, de que se cumpla, de que todas estas opciones que está dando Vox, de quitar las autonomías, de tantos puestos a dedo y tal, esto que la gente es lo que quiere. Que si no lo cumplen va a haber una desilusión. Llaman los anglosajones wisdom thinking. Sí. Es decir, confundir tus deseos con realidades. Tú deseas que haya un partido identitario que finalmente ponga el zapato sobre la mesa, como hizo Khrushchev en su día en las Naciones Unidas, y diga, se acabó. Cambio de ritmo, golpe de timón, y se han acabado ahora este despilfarro económico con las autonomías. Va a haber una educación homogénea para todo el país, la inmigración ha de estar reglada y solo si es necesaria, pero antes de la inmigración hay que promover una política familiar de defensa de la demografía nacional española. Sí, la identidad y todo eso. Y la identidad. Entonces, todo eso está bien, pero falta ver qué van a hacer, ¿verdad? Ya, ese es el tema. ¿Cómo están nuestros oyentes ahora mismo? Están muy callados, ¿no? Sí, están calladitos. Elvira, que no sé si a lo mejor le estás impresionando, porque es lo que tiene. Nos quieren dejar hablar. Claro. No, pero sí que es cierto que nosotros os ponemos, cuando son las 8:29, la posibilidad de que podáis en todo momento aportar vuestra opinión sobre todo lo que estamos debatiendo en este especial de 1 hora con Pedro Valera. Y si te acabas de incorporar, bienvenido, por supuestísimo. Estamos hablando, como decíamos, con Pedro Valera, empresario, escritor, ensayista, editor y publicista. Además, yo estoy disfrutando muchísimo de tu presencia, porque además dices las cosas bastante claras. Y esto hemos dicho al principio que lo más importante es decir lo que piensas. Claro, pero cuando empiezas a decir lo que no piensas, acabas pensando lo que dices. Sí. Porque es políticamente interesante. Sí que es pero verdad. Al final ya no sabes lo que eres. Sí, ¿no? Que es verdad. Sí. Entonces te encuentras con mucha gente que en los años 70, 80 estaba de moda el chiste del chaquetero, ¿no? Que había llevado la chaqueta blanca azul de Falange, luego la blanca del Movimiento, luego la de UCD de Suárez, luego se hizo del PP de Fraga, luego del PP de Rajoy. Eso es una realidad, ¿eh? Eso es una realidad. Entonces, el hombre es muy camaleónico y el hombre político todavía más. Entonces es muy importante saber lo que piensas, porque en cuanto piensas a decir demasiado aquello que piensas que conviene decir, te has olvidado de lo que tú pensabas originalmente. Total. ¿Me puedes valorar un poquito, Pedro, el PSOE de Pedro Sánchez? Bueno, es que se define por sí mismo, ¿no? No, ya. O sea, el PSOE llega al poder prácticamente por una moción de censura que puede ser declarado un golpe de Estado, ¿no? Ahí una vamos. moción de censura en minoría electoral, el partido que no tenía la mayoría, y además prometiendo que no va a utilizar el decreto ley para gobernar, y no hacen más que gobernar mediante decretos ley, y además que va a convocar elecciones rápidamente. Bueno, ahora por fin parece que las va a convocar, ¿verdad? Pero yo creo que no hace falta perder mucho el tiempo con un tema, porque dentro de unos años
no se acordará nadie de Pedro Sánchez. Hostia, no sé, no sé, porque pensábamos que con Zapatero no íbamos a superarlo, pero se ha superado. Sí, se ha superado. Pero me refiero que hay que pensar en gran estilo. Pero tienes razón, la gente tiene muy poca memoria. Claro, sí que es verdad. He mencionado antes a Ortega y Gasset. Bueno, era un hombre que defendía la República, luego se arrepintió como el doctor Marañón. Pero son grandes personajes que el mundo nos ha olvidado de ellos, y España no se puede olvidar de ellos porque eran grandes intelectuales, ¿verdad? Cierto. Perder el tiempo con Zapatero, con Pedro Sánchez, vale, podemos hablar un ratito, pero es que no vale la pena. Bueno, han sido 8 meses para olvidar. Claro, hay científicos que están cobrando de becarios 900 euros y que están curando el cáncer y enfermedades importantísimas, ¿no? Sí. Y luego hay políticos que después de unos meses como presidente del gobierno tienen una pensión de por vida, ¿no? Pensión para la que tú tendrías que trabajar 40 años y aún tendrás suerte si llegas a curarla. Sí, no, está claro, está claro. Oye, ha sido noticia, Pedro y Elvira, esta misma mañana, fecha de la exhumación de los restos mortales de Francisco Franco. Sí. Para junio, 4 de junio o algo así. Eso han dicho. Creo que estamos ante una nueva estrategia, es decir, saben que no van a salir elegidos de nuevo el Partido Socialista, ponen la fecha de la exhumación para que le caiga el muerto a otro, nunca mejor dicho. ¿Cómo quedará todo esto al final, Pedro? Bueno, lo que es evidente, quede como quede, es que es una maniobra de un partido que no tiene fondo, que no tiene chicha. Es para distraer. Para distraer al personal, porque este señor lleva muertos 40 años. Lo que hay en aquella caja son 4 huesos. Y mientras estuvo vivo, ni el Partido Socialista ni el Partido Comunista, nadie se atrevió a tirarlo del caballo. Ahora que está muerto 40 años, se atreven a desenterrar al pobre hombre. Mira, en vez de dejarlo descansar en paz. Ahora me ha venido a la memoria, Elvira y Pedro, y sobre todo oyentes, una entrevista a Susana Griso con Antonio Banderas. Nunca dice Antonio Banderas, nunca en el año 85 Franco estaba más muerto exacto, que ahora, correcto. Porque ahora no paran de hablar de él. Claro. Entonces, hablar de Franco ahora, hay gente joven que no sabe ni quién es. Exacto. Porque hoy día, como sabes, el nivel educativo en las escuelas es bajo y la historia está por los suelos, ¿verdad? Entonces, es una maniobra del PSOE y de Pedro Sánchez de ganarse a la extrema izquierda militante que quiere vengarse del pasado. Pero aborregada. Básicamente para distraer. Y para distraer personas. Otra cosa es que la familia y los abogados de la familia Franco pues tengan éxito en los tribunales, que son los que decidirán al final si eso es legal o no, ¿verdad? Llevan mucho tiempo diciendo que lo van a hacer y de momento todavía no han podido. Ya veremos si lo consiguen. Es que no creo que lo consigan. Yo creo que no. Yo creo que no. Es cuestión de tiempo. Porque al final estas cosas, el sistema, los de la élite, quieren, como sabéis, aniquilar toda memoria histórica real de los pero pueblos. una parte, la otra no, ¿eh? Lo que les interesa. Efectivamente. A ver, vamos a dejar las cosas claras también. Efectivamente. Y entonces ha pasado en toda Europa, hace poco en Estados Unidos, como sabéis, en Charlottesville, han tirado las estatuas de los generales sudistas abajo, porque se trata de desmantelar toda memoria histórica, que es la memoria de los estados del sur de esta verdad. Y luego, siendo un militar que no era un político, propiamente dicho, llevó a cabo una revolución social, ¿no? Porque dio a los españoles la posibilidad de estudiar, montó los sindicatos, las universidades, los hospitales, el sistema de seguridad social, el paro obligatorio, las vacaciones pagadas de Navidad, las pagadas viviendas de verano. O sea, una política socialista, auténticamente socialista, pero él no tenía interés en hablar de socialismo, sino en realizarlo, ¿no? Estos otros que se llaman socialistas hablan todo el día de socialismo, pero no lo llevan a cabo. Trabajan para el gran capital financiero internacional o para aquella élite como el señor Soros, que se entrevistó en persona con Pedro Sánchez, ¿no? Esto típico de un socialista. Soros se ha reunido varias veces. Bueno, y hace poco, si no estoy mal enterada, con Pablo Casado también, ¿no? Yo con Pablo Casado no lo he escuchado, lo que sí que he escuchado con Albert Rivera. ¿O con Albert Rivera? Con Albert Rivera. Sí. Pablo Casado no, con Albert Rivera. Ellos dan consejos, entre comillas, para que los políticos entiendan hacia dónde va la línea. Ahora está claro que Soros está viendo que se le va de las manos España, porque va a salir la derecha, esa derecha que bueno, que todos de alguna manera dicen, que viene Franco. Bueno, una derecha que es mucho más normalizada de lo que... Pero es un fenómeno que ocurre no solo en España, ha ocurrido en toda Europa. Es decir, estamos hablando de la Hungría de Víctor Orbán, además, y la oposición de Víctor Orbán, del Fidesz, es Jobbik, que es todavía más a la derecha que Víctor Orbán, ¿no? Y entonces el sistema los critica diciendo los populistas. Bueno, a ver, los populistas son criticables porque son ignorantes. Los populistas son criticables porque son antidemocráticos. Los populistas son criticables porque no aceptan el juego. Pero es que los populicidas, aquellos que quieren aniquilar a los pueblos de las naciones,
estos son los que no aceptan el juego democrático, porque no aceptan que la gente ha escogido en Hungría a Viktor Orbán y que los polacos han decidido que no quieren inmigración que no sea cristiana. Claro, los fascistas son los otros, no ellos. Exactamente. Utilizan ese insulto arrojadizo que es fascismo, que ya no tiene ningún significado político. No, a mí me encanta. A mí me Entonces encanta. se lo echan encima a cualquiera al que quieren, digamos, denigrar. Pedro, dime una cosa, y sobre todo a nuestros oyentes, porque se habla tanto de comunismo, Podemos se ha declarado, sobre todo Pablo Iglesias, comunista, sobre todo a estas alturas ya muy cercanas las elecciones generales. Dime, por favor, un solo país o un solo gobierno o un solo sitio en el mundo donde el comunismo haya triunfado, por favor. Triunfar habrá triunfado, pero con un fracaso social y humano. No ha triunfado. No ha triunfado en ninguna parte. Ninguno. Ha vencido militarmente o estratégicamente, pero no socialmente. La población ha entrado con el comunismo quizá con ilusión y ha salido corriendo del comunismo, ¿no? La Alemania comunista, como decía en la última conferencia, la gente votaba con los pies. Se les iban a la Alemania occidental y tuvieron que edificar un muro y el telón de acero para que la Europa oriental no se escapara a Occidente, ¿verdad? ¿Y por qué seguimos votando al comunismo? Porque aquí en Occidente, concretamente en España, hemos tenido la suerte de no haber sufrido el comunismo. Gracias precisamente a Franco, que venció en aquella guerra civil, España no fue una república soviética. Sí. Entonces la gente no sabe lo que es el comunismo. Pero si uno estudia el comunismo, sea el de Mao, sea el de la Unión Soviética, sea la Rumanía de Ceausescu O Venezuela. dices, qué suerte tenemos de que los fascismos europeos pararon los pies a los soviéticos en Berlín. Si no, habrían llegado hasta Gibraltar. Total. Y habríamos sufrido realmente lo que era el comunismo. Ahora la gente habla del comunismo, la generación del 68, los hijos de papá, que eran comunistas de boquilla en la universidad, y entonces siguen soñando con un comunismo que nunca han vivido y que ellos mismos no viven, ¿no? Porque viven montados en la casta, Claro. viviendo del sistema político, Claro. como políticos comunistas, pero como políticos del sistema. Claro, yo a veces pienso como aquellos que dicen tan buenas palabras del comunismo, cuando se marchan de España, no se van a un país comunista, no se van a vivir a Venezuela, no se van a Corea del Norte, no se van a... ¿Me entiendes lo que quiero decir? No, acaban Sí, siempre sí. como Puigdemont, por ejemplo. No se ha ido a un país revolucionario, se ha ido, cojones, a Waterloo. Sí. Y la otra a Suiza. Son las incongruencias del ser humano. Ahora viniendo pensaba, por ejemplo, el hecho curioso que todos aquellos que gritan y se manifiestan a favor del aborto es todo gente que no fue abortada. Ya. Dice, oiga, pero usted no agradece a su madre Ya. que le tuvo tanto cariño para no abortar a su existencia, y ahora usted está a favor de eliminar una vida Incongruente, sí. incongruente absolutamente. Sí. Y un corazón que late dentro o fuera de la madre es un ser humano, ¿verdad? Total. Y en cambio usted quiere aniquilarlo, pero usted no fue abortado, ¿no? Entonces es una cosa que forma parte del lavado un poco ideológico del ser humano occidental. Es que no tiene actual. sentido, no tiene nada de sentido, no tiene nada de sentido. 20 minutos y llegamos al final de este especial. ¿Cómo me gustaría estar hablando con él por lo menos hasta las 4 de la mañana? Ya repetiremos. Una en maratón ocasión. aquí. Pero bueno, muy callados. ¿Algún comentario, alguna opinión, Elvira, en la caja de Bueno, comentarios? Jesús Hernández dice, cuando habla el gran Pedro Varela, nos hipnotiza, virtus arete, normal que no hablemos, silencio, que don Pedro Varela dicta cátedra radiofónica. Cierto. José Antonio, alguien dijo que los antifascistas de hoy serán los fascistas del mañana y ya los tenemos aquí. Buena pregunta, hay buen comentario, pero quizás una pregunta clave. Sí. ¿Finalmente se levantará o se levantarán los países europeos en defensa de la identidad de cada uno de ellos? Yo tengo aquí dos visiones, la Vale. personal y la realista. Yo creo que Europa está en plena decadencia, esto hay que aceptarlo. Eso seguro. Es decir, tenemos unas élites estupidizadas Sí. que por su propio beneficio y egoísmo personal y para mantenerse en el poder obedecen los deseos de la élite. Sí, el sí amo, Y sí el amo. deseo sí. de la élite es destruir la Europa. Y luego las masas que están absolutamente decadentes, ¿no? Hemos hablado del aborto, hemos hablado del feminismo decadente, no del positivo, hemos hablado de la destrucción de la familia, de la desestructuración de la familia, de niños con un papá aquí y una mamá allá, hemos hablado de las drogas, del alcohol, de la decadencia absoluta que uno ve por la calle, Sí, la ¿no? pérdida En de esta valores manifestación, y todo, la pérdida sí. de valores total. Pero quizás en un futuro los ciudadanos, ¿crees que hagan todo lo que esté en su mano por revertir la situación? Eso es posible, pero
las cosas no ocurren... Ya no los políticos, sino los ciudadanos como ciudadanos. Pero precisamente los políticos y la élite intentan que la población sea la decadente. Claro, y aborregada. Digamos que la conquista de América por los españoles de la época de Isabel la Católica fue posible porque en España hubo 8 siglos de reconquista. El carácter de los españoles, recio, austero, adusto, combativo, que no se arredraba tener que recorrer miles de kilómetros por el Amazonas o por la California, venía de un pasado, ¿no? Sí. Y los hechos heroicos de las tropas de la División Azul en el frente del Este en Rusia, que dejaron boquiabiertos a los alemanes, ¿no? Que decían, estos tíos vienen aquí y usan la caja, el tubo de la máscara de gas para meter las migas de pan. El casco se lo han quitado porque hace calor, van en camiseta, pero luego como combaten, ¿verdad? Sí. Pero claro, es que salían de una guerra civil española. De 3 años, claro. que llevaban un chusco de pan y algo para comer. Y de ahí se fueron al frente del Este y claro, los alemanes tenían divisiones blindadas, uniformes muy bonitos, pero los españoles estaban aguerridos por 3 años de guerra. De la nada no sale nada. Sí. O sea, de una juventud multipantalla. Hoy en día el problema de los jóvenes, de los niños, es la falta de la incapacidad de prestar atención, porque tienen el teléfono aquí, el iPad aquí, la televisión aquí y un libro que leen y que no entienden, porque tienen la atención totalmente dividida, ¿no? Les cuesta incluso entender cuando les explicas algo, porque falta toda la formación humana y personal y cultural que antes nos dieron en el colegio. Sí. Tú y yo, cuando fuimos al colegio, no podías escribir a ver con V y sin H. Sí. Y hoy lo ves en los universitarios muy común, porque los profesores dicen, bueno, mientras sepa química o matemáticas, que escriba a ver con V y sin H. O mientras se entienda ya está bien. Claro, pero claro, llega un momento que ya no hay comunicación, no les puedes explicar. Entonces, la decadencia del sistema educativo y del sistema cultural lleva a una población juvenil y a una generación próxima muy débil, y además esclava de las pasiones. Sexo libre, bebida libre, y que no tiene la capacidad de sufrir en situaciones complicadas. Es decir, porque ahora, por ejemplo, nos acercamos a Semana Santa. Estamos en Cuaresma, la Iglesia Católica recomienda el ayuno, por lo menos los viernes sin carne o miércoles y viernes comiendo austeramente, ¿verdad? Sí. Pero eso todas las culturas y todas las filosofías lo recomiendan. Pero los espartanos, que no eran una religión, lo recomendaban, ¿no? Y las divisiones de voluntarios de las Waffen-SS europeas recomendaban la austeridad a los soldados, porque tenían una rebanada de pan negro y algo de mantequilla para comer. Y con esto creabas una generación luchadora y capaz de sobrevivir. Hoy en día es que lo tenemos todo. Lo tenemos a la vuelta de la esquina. Sales al supermercado y si quieres un chicle, tienes un chicle, un helado, un donut, comida basura, un McDonald's. Y si no lo pides por el móvil, te lo traen. Claro, y además a unos precios que son asequibles. O sea, realmente vivimos todavía demasiado bien. La clase media se viene abajo, pero todo el mundo come, y es cierto. El sistema no permite que pasemos hambre como ocurrió tras la Primera Guerra Mundial, con la lo cual gente vinieron está las entretenida, además. Claro. Hay y la gente está entretenimiento. entretenida. Sí, en época antiguamente de Franco, la izquierda se quejaba, hombre, es que Franco siempre está con fútbol, cada domingo hay fútbol. Bueno, es que ahora hay fútbol cada día. Sí, y si nos programas basura cada día para entretener a la población, ¿verdad? Y hay muchas cadenas de televisión, muchas formas de distraerse. Exacto. Entonces, de la nada no sale nada. Hay que empezar a promover una austeridad, la cultura, la formación personal de las personas y una élite juvenil que sea capaz de dirigir el país en el futuro. Y ya no cito siglas de partidos políticos, porque estoy hablando de un plan a más largo plazo que los partidos políticos que hoy en día tenemos aquí. Claro, la propia juventud de estos tiene un partido político éxito, habrá de hacer uso de una juventud que funcione. Vale. Que se levante temprano por la mañana, que tenga la cultura del esfuerzo, que aprenda idiomas, que aprenda geografía, que aprenda historia, que lea, que sea capaz de desconectar la televisión y tenga la fuerza de voluntad de hacerlo, y que sea capaz de comer pan y cebolla si es necesario. ¿Estás pidiendo mucho? Estoy pidiendo mucho, sí, porque no sé si sobreviviríamos con cebolla. No. Pero estoy recordando una anécdota de un amigo argentino que hablaba con un rumano. Sabes que los rumanos son gente muy admirable, porque aparte de muy ortodoxos, si tú ves la televisión de Rumanía, todavía hay muchos programas tradicionales, de bailes tradicionales, de música tradicional, ¿verdad? Y son héroes porque dicen, vosotros os quejáis porque el coche se ha estropeado, porque os pagan 1.500 euros, porque no suben el sueldo, pero es que ahí hay sitios donde no tenemos para comer, hay sitios donde los abuelos tienen una pensión de 100 euros. Cierto. Son auténticos héroes, ¿verdad? Claro, sobrevivientes, sí. Bueno, pues este argentino hablaba de un campesino rumano que le dijo, ¿cuál es la comida típica de tu país? Que puso una cebolla en la mesa, hizo ¡plaf! Y la chafó.
Y dice, esto, una cebolla chafada con pan, lo mejor del mundo. Para nosotros dices, Varela, estás exagerando con el pan y cebolla, pero hay gente en Rumanía que come pan y cebolla y que lo ha comido mucho tiempo. Me lo creo. Bien, 12 minutos para llegar al final de esta edición. No sé si hay algún comentario más. Veo por ahí cositas. Bueno, se nos ha quedado fuera muchos temas como el 155, el feminismo, ahondar un poquito más en el tema y sobre todo la inmigración. A lo mejor en estos últimos minutos lo tocaremos. José Antonio Marcelo dice: el socialismo, que no es lo mismo que comunismo, no ha triunfado en ningún país del mundo, porque la igualdad trae desigualdad. ¿Me explico? Si todos los trabajadores de una fábrica ganan lo mismo, ¿para qué me voy a esforzar? Como consecuencia de la baja producción de las empresas, todas ellas estatales, la economía de esos países no puede ser nunca competitiva y por ende su economía se viene abajo. Es que eso es fundamental. La diferencia, por ejemplo, entre el socialismo marxista o el socialismo alemán de los años 30 era que defendían la iniciativa privada. Es decir, vamos a asegurar el mínimo existencial para todo el mundo, pero el que trabaje más que los demás va a ganar más. Claro. Y el que se levante más temprano va a cobrar más. Y el que se esfuerce, invente más y prospere más, el que más piensa, más prospera, y el que más trabaja, avanza más. Claro. Entonces, tú no puedes nivelar a la sociedad para que todos seamos iguales a la baja. Es decir, como no todos somos iguales, para ser iguales vamos a hacer que los inteligentes sean tontos. De ahí que bajen el sistema educativo y la capacidad de nuestros universitarios. Si todos somos tontos, el tonto ya no se siente acomplejado, ¿verdad? O, verdad. Pero ejemplo, esto es terrible. Es que es verdad. Pero es que es verdad. Pero es terrible. Si resulta que hay gente que tiene buen gusto al vestirse o buen gusto al comportarse o no dice palabrotas al hablar, queda mal, porque hay gente que dice palabrotas, muchos periodistas en televisión. Quedas hasta fuera de juego, sí. Quedas fuera de juego, tienes que vestirte con pantalones carísimos rotos, eso sí, que los pagues al doble que los nuevos, ir vestido como un náufrago, hablar como una pescatera de un barrio bajo, y entonces estamos todos igualados, ¿verdad? Claro. Y este es el problema también de la cuestión de la identidad. Es decir, hay una humanidad con muchas naciones, muchas razas y muchos pueblos. El sistema quiere que todos seamos igual que los japoneses o igual que los nigerianos, pero eso no es posible. No. Los nigerianos disfrutan con su sol, con su fruta, haciéndose casas de barro, con paja. Antiguamente, ahora ya les va mejor. Y los japoneses lo que les gusta es trabajar. Y cuando hacen una huelga, trabajan más para fastidiar a la empresa. Nosotros no vamos a ser, los españoles no seremos nunca como los japoneses, porque nos gusta tomarse cervecita, las tapas, las aceitunas, las patatas bravas, hablar con los amigos, disfrutar del sol y trabajar también para nuestra familia. Pero no trabajar todo el día como los japoneses. Pretenden hacer un mundo igual con naciones y pueblos y personas desiguales. Difícil empresa. Entonces, el tema de la identidad es fundamental. Si perdemos dinero y nos arruinamos, lo podremos volver a ganar trabajando. Si destruyen nuestras catedrales y nuestros monumentos, podremos volver a construirlos. Pero si desaparece la raza portadora de cultura que ha creado esos monumentos y esas catedrales, ya no hay posibilidad de volver a crearlos. De ahí que el sistema ha encontrado la piedra filosofal para destruir definitivamente a Europa. Hay que promover una inmigración masiva que acabe con el stock originario de los europeos. Las recientes investigaciones del ADN y de los grupos y de los haplogrupos demuestran, por ejemplo, que en Andalucía mismo el componente étnico de los andaluces tiene más que ver con Europa Oriental y Europa Central que con el norte de África, a pesar de que están a pocos kilómetros del norte de África, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que somos todos una gran comunidad europea. Eso no lo sabía, ¿eh? La futura nación Europa, dado que el sistema va a acabar con las naciones y va a acabar con las fronteras, va a ser la sangre. Es decir, tu estirpe, tus antepasados, tu memoria histórica auténtica y tu sangre. Porque el sistema te va a poner en combate en nuestro territorio con otros grupos humanos de otras razas y otras culturas, y todos van a luchar por este terruño que era nuestro y por nuestras posibilidades económicas, por nuestras habichuelas que eran nuestras. Y ante esta lucha habrá que luchar. Y solo podremos encontrar a los iguales étnicamente hablando. Ya. Casi para terminar, bueno, quedan 9 minutos. Es que ahora me ha venido a la cabeza una situación muy importante que ha tenido mucha repercusión en las redes. La comparecencia de Smith de Vox en el Parlamento Europeo. Yo no recuerdo haber escuchado un meeting tan duro
en Europa donde lo aplaudieron 100%, casi al 100% de los ahí presentes. No sé si has tenido oportunidad de ver el vídeo. Sí, creo que es aquel en el que menciona precisamente. Correcto. Si España no hubiese llevado a cabo esa reconquista de 8 siglos, ahora todas las mujeres estarían ustedes esto, y así es, exactamente. Pero nuestros políticos actualmente promueven la islamofilia y condenan la islamofobia, sea lo que fuere, lo que eso es. Por cierto, horroroso lo que ha sucedido hoy en Nueva Zelanda, ¿no? ¡Buf! Horroroso, y demuestra que hay locos en todas partes. Pero esto es lo que está pasando al final y al cabo, es lo que van a promover, que la gente se cabree. Sí. La gente normal como nosotros, como cualquiera de nosotros o cualquiera que diga, es que ya no tengo nada que perder, estos me van a arrebatar todo. Pues, esto son acciones de un pues esto es lo que están provocando. Y lo que va a provocar esto es una matanza similar 3 veces más contra cristianos. Efecto cadena. Efecto cadena. Pero en cualquier caso, los políticos están promoviendo la islamofilia y a su vez es la cristianofobia, ¿no? Todo lo que suena cristiano va de retro. Hay que sacar la Navidad, hay que sacar al Niño Jesús, hay que sacar a los Reyes Magos, hay que sacar la Semana Santa, pero todo lo que sea musulmán hay que respetarlo porque es su cultura. Y yo creo que hay que respetarlo porque es su cultura en su lugar de origen, en su país, y no transformar nuestro país, que era una España occidental de cultura europea, blanca y cristiana, transformarla en un melting pot que solo van a beneficiar a la élite y al pueblo español solo va a destruirlo. Sí, sin lugar a dudas. De hecho, no hace muchos años atrás, estas celebraciones que hacen en Valencia, en la Comunidad Valenciana, de los... ¿Las fallas? No, los moros y cristianos. Ah, sí. También fue denunciado por España, denunciado porque además también en otras comunidades autónomas hay un moro en el escudo. Bueno, querían retirarlas y demás, pero porque, claro, no han podido hacer nada. Lo que sí que han logrado es hacer varias modificaciones de las fiestas. Bueno, poco a poco. Sí, pero esa es la idea, es ir sacando la raíz cultural histórica de tu pueblo, que al final un niño que nace ahora, dentro de 30 años, no sabrá cómo se llamaban los pueblos, qué culturas teníamos. Un hecho curioso. Ahora te encuentras cada vez más películas de Hollywood, históricas, donde ponen caballeros medievales negros. Es absurdo. Bueno, está muy bien que haya un rey negro masái o nuba en África. Pero en una obra de teatro pusieron a Julio César africano, moreno, oscuro, negro, vaya. Sí. Con Shakespeare en mucho ruido y pocas nueces. Aparecen también príncipes negros de aquella época y poco a poco van transformando la realidad histórica en una realidad ideologizada que quieren demostrar a los niños que todos podemos ser iguales. Yo siempre hablo del tema porque es muy fastidiante que los niños pequeños ven el Disney Channel y todos son mezcla multicultural, para que los niños pequeños crezcan ya acostumbrados a alternar con negros, con asiáticos, para que lo normalicen, con indios, que son probablemente bellísimas personas, pero no es la educación que querríamos dar a nuestros niños, sino ocasionalmente. Claro. Bueno, es una forma de incitarlos al mestizaje, ¿verdad? Efectivamente, ni más ni menos, tú lo has dicho claramente. Un hecho muy real es que hace, en los años 80, tú en la época, por ejemplo, de disfraces que acabamos de pasar, donde todos nos disfrazamos de lo que, de nuestras fantasías, antes te veías que había gente que se disfrazaba de árabe y tal. Ahora ni se te ocurra. Ni se te ocurra. Ni se te ocurra. Igual te matan. Me pasaron uno de aquellos WhatsApps de estos payasos españoles de los años 70-80, ¿no? Que hablaban de que las niñas tenían que planchar y que tenían que coser y que tenían que cocinar, que la niña quería jugar pero tenía que cocinar. Hoy no se te ocurre enviarlo. Envías esto y se te cae el pelo. Te tienen las feministas encima, el Ministerio de Igualdad y te pasan la pisonadora, ¿no? Ya, por eso digo. En fin, 4 minutos exactamente para llegar al final de esta edición. Yo creo que podíamos rematar el tema, se nos ha hecho sin lugar a dudas corto, con el tema tan preocupante y a raíz del tema de la inmigración en este país. Porque me preocupa Europa, pero evidentemente me preocupa más España, del tema de las violaciones, esa normalización. O sea, un español viola a una persona, es masacrado. Bueno, lo hemos visto además con la manada del norte de España, de Pamplona, que han salido en la televisión sobre todo por La Sexta, que son mágicos en la hora de ensuciar un poco la información. Pero si, por ejemplo, un magrebí, un negro, y no es despectivo de decir negro, es porque es así el color, no nos denuncien, simplemente es así, pues lo hace en Alicante, en Valencia, en Andalucía, en Madrid, en Toledo, en Galicia, no pasa nada. Es más,
los medios de comunicación cómplices ocultan la información, la tergiversan. El origen étnico y Claro. cultural de estas personas. Obvian Sí, sí. El origen étnico y Lo todo hemos esto. mencionado, y hay una periodista amiga que está llevando a cabo una colección de estas violaciones, y de 150 pues hay una veintena que es fruto de españoles. Los otros Sí. 130 es de gente que no es de aquí. Pero se lleva a cabo una política de adoctrinamiento, de violencia de género contra españoles que acaban en prisión por culpa de una mayoría de personas de otras culturas que son las que llevan a cabo esta violencia de género y estas violaciones, verdaderamente. Claro, ¿no? porque en la estadística cuentan como si fueran españolas. Claro. Cuentan de manera global, no Sí. especifican. O no especifican o simplemente lo eluden. Sí, Claro. sí que es cierto. En fin, Pedro, que sí, podríamos haber hablado mucho más, pero tiene obligaciones demasiado que hemos tenido la suerte, y lo voy a decir públicamente, hayamos tenido la suerte de tenerlo hoy aquí en Canal 5 Radio, en esta modesta emisora de radio. Por cierto, no sé si hay algún mensaje más, que no nos vayamos a dejar a nadie detrás. No. Vale, perfecto. Sí que es cierto que me gustaría agradecer que siempre que realizamos especiales tenemos unos oyentes de verdad, Pedro, que no nos lo merecemos, de verdad. Majísimos, además muy Fruto de educados. vuestro trabajo, afortunadamente. Bueno, sí, bueno, no sé, gracias, pero bueno, en fin, no, que hay, en España tenemos muy buena gente. Hay gente estupenda. Sí, y Es hay un que- país sí. El que no ha viajado y ha estado fuera de España, yo he estado fuera de España, incluido la cárcel. Sí, Las sí, cárceles sí, sí, austriacas. sí. Pero no sabéis el país que tenemos. La Que estamos comida, la destruyendo. gente, La comida, el clima, la cultura. Somos una potencia mundial cultural. No hay país con más castillos, más catedrales, más monasterios, más artistas, pintores, Historia. literatos Historia. y más historia. Una historia. Y es un país donde se puede vivir de forma muy agradable, porque el carácter de los españoles es afable y es empático. Y hay otros países, por ejemplo, hemos hablado bien de Rumanía, pero son súper serios. Sí. Un español allí dice, bueno, esta gente están enfadados. Cuanto todos, más ¿o para qué? arriba, más fríos, ¿no? Claro. Y otros pues están pensando en trabajar todo el día, y nosotros trabajamos y familiarizamos. Claro, buscamos es un una país calidad. estupendo. Sí. España sin ir más lejos, decía la Sí, publicidad. sí, sí, sí. Yo me acuerdo una vez que alguien me decía, tendrían que poner en las fronteras un cartel que diga, cuando cruces la frontera amarás a tu bandera. Y digo, eso se Efectivamente. tendría que poner Sí. en las fronteras, pues, de los Pirineos y tal, para concienciar a la gente Sí. de que Habría que llevar ya lo hacen los programas Erasmus y Sócrates, intentar que la gente viajase más al exterior y trabajara y estudiase fuera, para que al volver se diera cuenta de lo que tenemos. Pues ¿no? eso, Pedro, es lo que tienen que hacer las feministas. Ir a Irán. Realmente. Pedro. Sí. Ir a Arabia- Irán. Ir Arabia manifestar- Arabia Saudí. Claro. Sí, sí, Y y a ver cómo manifestar ahí. vuelven, y a ver cómo Claro, vuelven. los derechos Vendrán y con la cabeza luchar. en la maleta. Igual no vuelven ya no vuelven. Que se vayan de Erasmus allí y que lo disfruten. Sí. Pedro, Sí. de Un verdad. placer. Gracias. Gracias por vuestra invitación y hasta otra ocasión. Gracias a ti. por Gracias, venir. Elvira. Vosotros. Gracias a todos nuestros oyentes por habernos permitido entrar en su casa a través del móvil, de la tablet o incluso del televisor smart, pues durante una hora. Ya iremos anunciando, evidentemente, más especiales con personajes tan importantes como Pedro Valera. Así que, mientras tanto, acaben de pasar un feliz fin de semana y volvemos la próxima semana. Hasta entonces, muchos besos. ¡Mua! Adiós.